El dólar global cayó en una sesión volátil, poco después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sugiriera que era probable que el Banco Central estadounidense iniciara su ciclo de flexibilización a finales de este año. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. Argentino ámbito, el dólar global cayó a su nivel más bajo en las últimas 3 semanas, además del más bajo en lo que corre del año 2024, tras estudios de la Reserva Federal estadounidense que acusó la situación a una crisis de empleo que vive la nación norteña. La Reserva Federal, fundamentado en el índice dólar, que mide el desempeño de la divisa estadounidense en competencia con una canasta de otras 6 divisas de peso global, cedió un 0,28% a 104,87 unidades, tocando un peligroso piso por 3 semanas consecutivas, según consignó el medio argentino. La primera moneda que remontó porcentajes en comparación al dólar fue el yuan japonés, con la que restó 0,34%, acercándose a las 160,45 unidades tras la publicación de las cifras del mercado laboral estadounidense y datos de las nóminas y salarios en ese país, según confirmó la Reserva Federal. Desde el todopoderoso ente financiero estadounidense, encargado de la política monetaria del gigante del norte, se reconoció que el nivel de desempleo en el país creció un leve 0,1%, lo que en términos cualitativos quiere decir 60.000 puestos de empleos perdidos en las últimas 3 semanas. Según la institución, el desempleo en Estados Unidos se elevó al 4,1%. Este retroceso en el ámbito del empleo generó profundas incertidumbres en el mercado internacional en cuanto al comportamiento de la economía estadounidense. Los datos de mayo se revisaron a la baja y mostraron un alza de 218.000 empleos, en lugar de los 280.000 proyectados con anterioridad, advirtió Ámbito. El inesperado aumento de la tasa de desempleo, continuó el medio citado, la desaceleración de las ganancias salariales apuntan a una ralentización del mercado laboral. Estas razones combinadas estarían produciendo la revisión de las estipulaciones sobre la solidez de la economía estadounidense, impactando la estabilidad del dólar. De igual forma, las nóminas del sector agrícola estadounidense tuvieron un flaco desempeño, ya que solamente aumentaron 206.000 empleos, mientras la estipulación original había sido de 240.000, según informe del Departamento del Trabajo de Estados Unidos. Esto pone sobre la mesa un recorte de las tasas de interés en septiembre, adelantó el medio citado. Sin embargo, detrás de este escenario financiero se mueve la crisis geopolítica de Europa del Este, la cual no ha podido reactivar el factor empleo y salario en Estados Unidos, amén de los gastos millonarios del régimen de Joe Biden al dotar de suministros militares a sus aliados de Kiev. En efecto, ni una buena guerra parece revivir al agonizante dólar. Bueno, bienvenida Margarita Pécora desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amiga? ¿Qué tal? ¿Cómo andan por allá, por Bogotá? ¿Bien? Bien. Poco frío. Estaba ahí, sí, estaba ahí mirando el tema del dólar. Este es un tema para que nos toca tratar, que es realmente muy técnico y a veces uno teme por lo muy técnico que es, que no pueda ser comprendido a su cabalidad por nuestros, digamos, lectores medios, porque es algo realmente muy especializado. Pero vamos a hacer el esfuerzo por tratar de traducir a nuestros lectores lo que está pasando realmente en Estados Unidos, porque el dólar todo el mundo ya sabe que está perdiendo valor a una velocidad que asusta no solo a la banca estadounidense, sino también a la Reserva Federal y a su poderío, que ya tiene los minutos contados, porque todo el mundo sabe los esfuerzos que se están haciendo por diferentes bloques nuevos que están creándose en otras partes del mundo para sustituir el uso del billete verde. Pero bueno, Ivette, sucede que la inflación en Estados Unidos es la que va en aumento y los mandatarios, sobre todo, buscan la forma de frenar una caída de la economía. Hay un informe muy reciente que es el que mejor explica esta situación y señala que enfrentan además
una nueva amenaza que podría empeorar el panorama, y se trata del porcentaje de desempleo. Y ahí el video fue bastante explícito para tratar ese asunto, porque el impacto que tiene el empleo en la economía de cualquier nación es vital. Así que debido precisamente al desempleo, ha aumentado las tasas de interés. Así que el pasado viernes 5 de este mes de julio, Morgan Stanley compartió resultados de ese informe mensual de empleo que ellos siempre ofrecen, pero ya desde el jueves, o sea, el día anterior, venían levantando una alerta sobre un desaceleramiento en la contratación de personas o en la creación de nuevos puestos de trabajo en comparación con meses anteriores. Y yo te voy a decir dónde se está dando eso con más claridad. En el sector del turismo, en el sector de los hoteles, de los restaurantes. Ahí es donde se está viendo que está bajando mucho la posibilidad de contratación y demás. Y todos se preguntan con evidente temor, por supuesto, si es que están en presencia de una crisis terminal, de una crisis económica mayor en Estados Unidos, algo que ya ellos no pueden ocultar, que es el país ahora que suma el problema del desempleo por las tasas de interés. Así que vimos que ya en mayo de este año, la tasa de variación anual del IPC, el IPC para que conozcan los que no saben, es el índice de precios al consumidor. Eso es lo que mide la canasta básica, los precios, en fin, lo que consumimos nosotros. Entonces, ese IPC que es en Estados Unidos fue del 3,3%, o sea, una décima inferior al mes anterior. No sé si se entiende con claridad, pero bueno, los mandatarios gubernamentales consideran pertinente frenar el número antes de que se desate una crisis mayor. Y si bien es cierto que no ha sido un indicador muy alto, o sea, en ese impacto que ha tenido, pero sí llama la atención de que puede empeorar. Así que según las fuentes especializadas en temas económicos y financieros, a la crisis inflacionaria que ya viene padeciendo Estados Unidos, que enfrente a ese país se le suma una crisis nueva, que es esta que acabamos de explicar en el mercado laboral. Así que el informe este de Morgan Stanley es bastante potable, digamos así, para entender cómo se está viendo el estancamiento en el ritmo de contratación. Y en junio, este mes que pasó, en comparación con meses anteriores, se ha reflejado un claro aumento en la tasa de desempleo. Imagínense ustedes con las oleadas de migrantes que han llegado a Estados Unidos buscando trabajo, cómo se ha venido complicando mucho más este panorama. Y otro drama que se viene dando desde hace rato en Estados Unidos es con el oro, pero ese es un tema que vamos a abordar un poquito más adelante. Así es, Margarita. Sí. Hay una situación y es que esta caída se debe es del dólar global. O sea, el índice dólar, que es el Sí. que mide el desempeño del billete verde en relación con una canasta de otras monedas de relevancia internacional. Es decir, comparado con otras monedas como el euro, la libra esterlina, el yen, entre otras que son, digamos, las monedas más referentes a nivel mundial. En este punto, el índice dólar se dio un 0,2%, precisamente como tú bien lo decías, tras conocerse que el sector privado creó Sí. 10,000 empleos menos de lo esperado en junio. Esto es bien importante porque definitivamente cuando se conoció que las nóminas privadas estadounidenses no subieron según lo previsto, que aumentaron los pedidos iniciales del subsidio de desempleo, pues ambos datos son coherentes con la desaceleración del mercado laboral. Entonces, esto fue de gran impacto
Y aunque aparentemente el índice es, la disminución no se ve en números como tan fuerte, sí impacta en relación con las otras divisas. Es así que en ese punto, pues se desacelera la economía porque al no haber empleo, pues no hay consumo, no hay dinero que reciba la persona, Así es. obviamente disminuye su poder adquisitivo y entre más subsidio, pues la economía allí se estanca. Mientras tanto, fíjate que el euro alcanzó un máximo de 3 semanas, ganó un 0.3% a 1.0781 dólares y la libra esterlina también ganó terreno. En cambio, en Japón también cayó el yen, retrocedió un 0.3%. Es una caída fuerte desde 1986 y pues obviamente también alcanzó un mínimo histórico de 173,80 frente al euro. Esto ha sido también un golpe muy fuerte a nivel de finanzas internacionales porque mientras que la libra y el euro avanzan, el dólar y el yen se caen. Esto es bastante particular, ¿no? En cuanto a los temas específicos que, como ya mencionamos en el video que estábamos viendo, también tiene que ver todo el entorno geopolítico donde está, pues, por supuesto, la guerra de Ucrania de primera mano. Porque, claro, Estados Unidos ha tenido como política financiar hacia afuera, ¿cierto? Dar recursos a diestra y siniestra para mantener las zonas de conflicto o para generar otros conflictos, como ya lo hemos venido hablando en otras oportunidades, y descuidado totalmente las finanzas internas, el desempleo, las crisis sociales. Bueno, esto vamos a verlo más adelante. Vamos a continuar con el siguiente segmento, Margarita. La relación con las monedas de sus aliados dice mucho. El euro subió un 0,23% y logró una mejora en 3 semanas del 1%, la mayor recuperación ante su competencia norteña en lo que va de 2024, según datos publicados por la agencia Reuters. La libra esterlina británica también robó terreno al dólar. La debacle del Partido Conservador británico ante sus competidores laboristas fortaleció el signo monetario de la monarquía en un 0,46%, la mejor cifra en lo que va de año, según Reuters. La vergonzosa derrota de la administración Sunak impactó positivamente los mercados, estipulando una severa corrección de rumbo económico en Londres a partir de ahora. El medio mexicano El Economista advirtió que la desaceleración del mercado laboral ha preocupado en demasía a las autoridades estadounidenses. En junio pasado aumentaron exponencialmente los pedidos iniciales de subsidios al desempleo, ambos datos coherentes con la desaceleración económica, así aseguró el medio azteca. Y en este ítem entra el verdadero problema estructural de la economía estadounidense. Importantes sectores de la opinión pública del país norteño han denunciado que la industria armamentística del país ha aprovechado el conflicto de Ucrania para aceitar la economía nacional mediante el gasto militar. Según el medio español Mercados, Estados Unidos ha comprometido por concepto de defensa para Ucrania 91.000 millones de dólares en total, aunque reconoce que esa cifra puede hasta doblarse sumando gastos adicionales en materiales no precisamente de fabricación de armas asociados al conflicto. Europa ha gastado 74.000 millones, según la fuente citada. Recientemente el Congreso de los Estados Unidos aprobó un nuevo paquete de 60.000 millones de dólares para suministros militares para Ucrania, de los cuales 40.000 millones son para el complejo industrial militar estadounidense para producir armas, según el medio citado. Los defensores de tal medida argumentan que eso tiene una positiva redundancia en el factor empleo. La caída de los empleos y de los salarios, especialmente para quienes se encuentran en el segmento de ingresos bajos, es chocante y dramático, aseguró Nick Bunker, director de investigación económica para América del Norte de la empresa Indeed, citado por el medio US Finanzas.
La empresa sigue el comportamiento de la economía estadounidense. Según la Reserva Federal de Estados Unidos, más de 27 millones de ciudadanos estadounidenses tienen hasta 3 empleos y no les alcanza para vivir a fin de mes. De hecho, este fenómeno se generaliza en varias ciudades grandes de Estados Unidos, asoladas por una devastación urbana tremenda, sin techos en las calles o en casas improvisadas. Lo hemos hablado, Margarita, en otras oportunidades que la crisis social de Estados Unidos es bastante complicada, que se ven en las calles las personas durmiendo en carpas o en el automóvil porque no tienen forma de rentar un sitio de habitación porque es supremamente costoso. Ir al mercado es también un problema porque lo que se compraba anteriormente con una cantidad específica, hoy en día no llega ni a la mitad. Entonces, debido a esos mismos problemas que tienen, aunque en Estados Unidos, y la Fed lo ha reiterado en varias oportunidades, el tema de la inflación se ha venido disminuyendo, digámoslo así, tratando de estabilizar. No es tan fácil porque como lo decíamos, no hay ese interés tan fuerte de trabajar con la población. Se dedicaron a otro tipo de negocios, se dedicaron al armamento, se dedicaron a las guerras y se olvidaron que había que invertir en la gente, por supuesto. Los informes de empleo y del sector servicios en Estados Unidos obviamente vuelven a buscar o a buscar que si bajan las tasas de interés de la Reserva Federal, pues de pronto puede haber algo que ayude, pero al mismo tiempo, y como lo vimos en otro tema pasado, se hicieron ese tipo de incertidumbre, hizo que también bajaran los rendimientos de los bonos del Tesoro. Entonces, no están las finanzas de Estados Unidos nada bien y a nivel internacional, pues esto se ve. Ya se ha dejado ver que el señor Powell, pues dejó ver esa cautela, ¿no? Dado que él ha puesto sobre la mesa un recorte de las tasas de interés en septiembre, teniendo en cuenta que haya un progreso significativo en la reducción de la inflación, pero que hay que mirar los riesgos que se puedan establecer, dadas las políticas del tema de los mercados laborales, porque no hay ese rendimiento como lo habían esperado para este cierre de semestre. Cerrar con 10,000 empleos menos a junio de este año con respecto al periodo pasado, al año pasado, pues es bastante impactante y por supuesto no hay forma como de equilibrar en ese sentido. Esto desencadena un retroceso en la subida del rendimiento de los bonos, por supuesto, se está forzando un ajuste en el dólar que todavía no se logra y por supuesto las ofertas de empleo no se llega a lo que se debería esperar, ¿cierto? Hay muchas más personas buscando con respecto a los empleos que se están creando o que se requieren. Tienes razón, Ivette. Y bueno, como yo te decía anteriormente, hay otro drama que se viene dando desde hace rato en Estados Unidos y es con el oro, que tiene, por supuesto, un impacto real fuerte en el tema de los bancos y de la disponibilidad de los dólares. Resulta que los bancos centrales compran cantidades récord de oro mientras reducen drásticamente, se pudiera decir, las reservas en dólares. Se dice que la crisis bancaria, la volatilidad de los mercados y la tensión geopolítica, esa que acabas de mencionar, y que es de un país que se ha dedicado a hacer guerra y a comprar armas, y más que a ocuparse de la economía interna de su país, esa crisis es la que hace geopolítica, por supuesto, hace tambalear ahora el sistema monetario global, poniendo en peligro la hegemonía del dólar, porque hasta ahora el dólar era el rey
y el rey tenía la maquinita para producir e imprimir los dólares. Pero bueno, se va a quedar con la maquinita y, porque el dólar no lo va a querer nadie. Y creo que para nadie tampoco es un secreto, Ivette, que el valor de el alza del oro se nutre de malas noticias y de incertidumbre económica. Precisamente por lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que ha aumentado el valor del oro y también la tendencia de todos los que tienen oro y lingotes de oro en las bóvedas de los bancos estadounidenses, se han dedicado a sacarlas y a ponerlas en otros lugares de otros países donde ellos creen que hay mayor estabilidad, porque temen precisamente por esta situación tan inestable económica que tiene Estados Unidos con el dólar y con la situación también geopolítica. Así que te digo que hasta aquí nada nuevo, la demanda y el precio del oro se acercan a cotas históricas, siempre que el dinero busca refugio en valores seguros como los metales preciosos. Eso es una cosa que conocen bien los que se mueven en ese mundo de las finanzas. Y aunque el dólar, eso es una cosa que yo quería remarcar muy bien, el dólar estadounidense, todo el mundo sabe que está cada día más cerca de perder su estatus como moneda de reserva mundial, digamos, la creciente tendencia a la desdolarización, eso hay que decirlo y repetirlo muchas veces porque es lo que inevitablemente viene en camino. Eso es lo que está erosionando gradualmente, Ivette, ese lugar que tiene en la cúspide el dólar estadounidense, en la pirámide financiera global. Ese lugar lo está perdiendo por esta tendencia a la desdolarización. Y todo el mundo se pregunta, bueno, pero ¿cuáles serán las consecuencias del fin de la supremacía del dólar como divisa comercial? Bueno, antes habría que recordar que desde fines de la Segunda Guerra Mundial el dólar estadounidense venía manteniendo el privilegio de ser la principal moneda de reserva del mundo. Pero aún así, durante los últimos años, varios países han redoblado el esfuerzo para alejarse de los vínculos que comporta depender para todo tipo de intercambio comercial o financiero del dichoso dólar, porque no creen ya, no confían en el dólar, y en las últimas 2 décadas el dólar ha pasado a representar más del 70% de las reservas oficiales globales. Más del 70% ha caído al 58%. O sea, ahí se ve a las claras cómo ya se va dependiendo mucho menos del dólar. ¿Por qué? Por la desdolarización que está en marcha y además por algo que tiene mucho que ver con el abuso de las sanciones económicas que ha impuesto Estados Unidos. Y eso se ha traducido en el hecho que otros actores globales estén fomentando el uso de las divisas, de sus divisas propias, de sus monedas propias en el comercio bilateral y en el incremento de manera exponencial de sus reservas en oro. Así que en este contexto vemos el grupo de países emergentes, ese es el gran monstruo al que le teme mucho a Estados Unidos. Ahí es donde ellos ven que está la amenaza mayor del dólar y de la hegemonía, por supuesto, no solo económico-financiera, sino política de Estados Unidos. Que este bloque económico, que son los BRICS, no solo han impulsado sus propias instituciones financieras, con el objetivo de convertirse en una alternativa a las occidentales, sino que también están trabajando en la creación de una moneda única. De eso hemos hablado en reiteradas ocasiones, que están trabajando en eso. Lula da Silva se ha reunido varias veces, Vladimir Putin, Xi Jinping, ahora el indio, el presidente de la India estuvo en Moscú reunido con Putin, y se está hablando y se está acordando cómo llegar a manejarse con una moneda en el bloque que sea de utilidad para todos los países, no solo los países miembros de los BRICS, sino otros países que también han pretendido y han solicitado
que sean aceptados en el bloque, pero que no reúnen todavía los requisitos, sin embargo tienen necesidad económica de dejar de depender del dólar estadounidense, que todo el mundo sabe ha sido el instrumento que ha utilizado Estados Unidos para presionar a los pueblos, para presionarlos y hacerlos y subordinarlos a todos sus antojos y a todos sus pedidos en el orden, por supuesto, comercial y económico. Así que yo creo que con los BRICS se le va a terminar la fiesta al dólar estadounidense, y la maquinita la van a tener que guardar o poner en un museo como recuerdo de lo que fue el rey de las finanzas en un siglo que ya está casi ya por darle el final al dólar. Así es, Margarita, acabas de tocar un tema bien importante, pues junto con el tema de los BRICS, y es que efectivamente se está buscando la desdolarización por diferentes medios, aún países que no pertenecen a los BRICS, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, por ejemplo en América Latina, Salvador, estamos hablando de, bueno, Brasil sí está dentro de los BRICS, Venezuela está apuntando a entrar al bloque. Entonces, las sanciones han sido esa arma que Estados Unidos ha tenido permanentemente contra ciertos países que no les parece, que no les caen bien, que parece que están subiendo en la escala y están poniéndose por encima, caso China, caso Rusia, y entonces los sancionan para que no puedan seguir creciendo. Los analistas dicen, por ejemplo, que Estados Unidos promovió el crecimiento en China con varias acciones y ahora le teme y por eso le pone sanciones y le pone bloqueos, ¿cierto? Estamos hablando de estos países fuertes que son parte del BRICS y que adicionalmente gracias a su manejo, a sus estrategias, han logrado zafarse de esas sanciones y salir avante sin necesidad de depender del dólar. Recordemos, Margarita, que recientemente Arabia Saudita se salió con una bomba tremenda cuando abandonó el petrodólar y dijo, nosotros no vamos a renovar esos acuerdos y nos vamos con negociaciones propias, sin seguir dependiendo del dólar como moneda única. De hecho, el precio del petróleo, dado estas condiciones, también ha bajado levemente, porque las preocupaciones pues están sobre la demanda china. Recordemos que China le compra petróleo y gas a Rusia. Las divisas pues de Rusia y de China han subido tremendamente en comparación con el estado actual del dólar. Entonces, continúa la incertidumbre sobre los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal, ¿cierto? Y esto es lo que tiene más fuerte y más complicada la situación en Estados Unidos, porque mientras que en la Reserva Federal no se den señales de que van a bajar los intereses, esto sigue generando esa incertidumbre y, por supuesto, el dólar no se estabiliza como se esperaría. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita, el último que tenemos para hoy. Es cómo respondieron las divisas de sus acérrimos rivales, a saber, China y Rusia. Las divisas de los mercados emergentes recortaron su caída después de los últimos datos de solicitudes de desempleo de Estados Unidos que señalan un enfriamiento del mercado laboral, según el medio financiero Gestión. El efecto también se sintió en la patria grande, donde varios signos monetarios de la región tuvieron recuperación frente al dólar. Según Gestión, la recuperación fue notoria en cuanto a Brasil y Colombia frente a Estados Unidos. Brasil y Colombia lideran las alzas entre sus pares de los mercados emergentes, consignó el medio citado. Hartos de la inflación, la crisis de la vivienda y el alto costo de la vida en general, aseguró el US Finanzas, los estadounidenses tendrán que ajustar aún más sus billeteras. Según el mismo, los salarios han alcanzado el piso más bajo desde la reactivación económica post-pandemia. Pocos empleos significan mayores parados y menor consumo para la población.
Parece probable que quienes cambien de trabajo vean una nueva reducción en los aumentos salariales, concluyó Bunker. Evidentemente, menos consumo lleva a la desaceleración del circuito económico debido a la contracción del poder adquisitivo de la ciudadanía. En ese contexto, cualquier imposición de impuestos endurece la austeridad para los más vulnerables. Pero si la situación al interior de Estados Unidos está llena de desafíos para la potencia norteña, en el exterior las cosas no van mejor. Según anunció el canciller ruso, Sergei Lavrov, en la última reunión de cancilleres de los BRICS celebrada en su país, avanza a gran velocidad un sistema alternativo de divisas sin la presencia coercitiva del dólar en sus operaciones. El mundo sigue de cerca los esfuerzos de las naciones BRICS para establecer una plataforma de pagos alternativa, aseguró una editorial del medio Bit Finanzas, que además dio una recomendación. Estados Unidos debe abordar sus desafíos internos y mantener la dominancia global del dólar, apostilló como conclusión. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. Ni una serie de conflictos globales en la actualidad que rindieron jugosos réditos económicos a los conglomerados de armas de la potencia norteña han podido dinamizar una economía estadounidense con graves deficiencias y, para empeorar la cosa, con una crisis social latente debido a los bajos salarios y empleos de miseria paga. El dólar está agonizando y esa agonía está comenzando en su mismo seno, pues la decisión de las élites estadounidenses ha sido apostar por la desregulación, el fin de los subsidios sociales y desatar el sálvese quien pueda. Lógicamente, la conclusión no es la prosperidad general, sino la de un puñado de magnates y sus agentes políticos. Ese sistema también agoniza, también agoniza. Pues agonizando, agonizando Margarita. Washington es Agonizando, Margarita, se encuentra el dólar y de una manera impresionante que solo nos podemos remitir de pronto a la crisis de 1929, cuando hubo esa recesión económica tan impresionante que llevó a la quiebra de varias empresas, de miles de empresas, suicidios, sobre todo de los magnates. Aquí hablaban en el video de esa referencia de que sálvese quien pueda. Eso sí, los pobres, miren a ver, la población de base, de a pie, miren a ver, nosotros tenemos que buscar cómo nos salvamos, los que tenemos el dinero, los potentados, eso sí es lo que funciona. Lamentablemente así se juega este tema económico a nivel mundial, porque no somos, o sea, Estados Unidos no es el único país que está en esta situación. Se hablaba, Margarita, de los efectos que el precio de la caída, perdón, la caída del precio del dólar puede tener en las economías, por ejemplo, en Latinoamérica. Estamos hablando, como lo mencionaron en el video, de países como Brasil, como Colombia y otras economías pues que están muy relacionadas y van de la mano con el precio, bien sea que sube o que baja este índice. En este momento es importante y en otro espacio lo hablamos y uno de nuestros lectores, de nuestra audiencia, preguntó, pero ¿cómo así si cae el dólar, pero aquí las cosas siguen igual? Lo que pasa es que eso depende de varios factores y cambian los precios relativos de las importaciones, las exportaciones, sí, las políticas monetarias y fiscales de cada país. Por lo tanto, para algunos o para algunos sectores económicos, por ejemplo, la disminución en el precio del dólar representa una situación positiva, sobre todo cuando se hacen negocios y responsabilidades con el dólar como moneda. ¿Sí? Sin embargo, también se sabe que cuando suben las tasas de cambio, los que se benefician más son los exportadores, porque el producto recibe más ingresos. Claro. Pero cuando la tasa de cambio baja, pues los que se benefician son los importadores. Eso es muy importante para la economía de cada país y pues obviamente ayuda a controlar la inflación en cada uno de los países, dependiendo, por supuesto, de sus políticas económicas. Por ejemplo, aquí en Colombia,
cuando las tasas de cambio bajan, los exportadores, por ejemplo, los cafeteros, el sector minero y el petrolero se ven afectados. ¿Sí? Cuando tienen estas caídas, por ejemplo, las importaciones se hacen más baratas, pero esto es bueno para cierto tipo de empresas, pero puede llevar a una reducción de costos de producción para otras, lo que, pues, bueno, para los consumidores sería bueno, ¿cierto? Sin embargo, se puede aumentar la inflación. Si las importaciones se vuelven más baratas, pueden aumentar la competencia con productos locales, pero al reducir la demanda de productos nacionales, aumenta la inflación. Mira ese curioso caso, ¿no? Igual, menos Claro. ingresos en divisas. Entonces, cuando se depende de las exportaciones, como el petróleo, el café, en el caso nuestro, las flores, pues una caída en el precio del dólar puede reducir los ingresos en divisas para el país. Y Pero eso bueno, afecta la pero balanza bueno. comercial y por supuesto puede impactar cada economía. Esto es importante, Margarita, porque las personas a veces no entienden el tema de por qué es tan fuerte el impacto de una caída de los precios del dólar a nivel internacional. Esto Por lo eso a mí tenemos me que... parece, perdón, por eso a mí me parece muy importante que los economistas, los doctores en ciencias económicas, egresados de las universidades, tipos que conocen a fondo todas las variables económicas, sean los principales comunicadores de estos temas, que nosotros como periodistas hacemos lo posible por trasladarle a nuestro público, pero no es un tema fácil, es un tema muy técnico. Fíjate que acá en la Argentina, por ejemplo, se está abogando el gobierno libertario de Javier Milei a contrapelo de todo lo que nosotros acabamos de exponer, de la desdolarización, de la caída del dólar a nivel mundial. Este hombre está planeando dolarizar la economía argentina. Entonces, la está ubicando al borde del abismo, porque se van a Total. ver perdidos totalmente. Sobre todo, fíjate que el organismo fundamental, que es el FMI, el Fondo Monetario Internacional, ya dijo que la cuota de mercado del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial ya cayó un 66% en el 2003 y ya en lo que va de este año un 58,4% a fines del cuarto trimestre de este año va a caer. Así que es una tendencia totalmente a la baja que se está acelerando a marcha forzada. Y hace falta que los economistas se metan en esto, que divulguen un poco más para que creen conciencia acerca del daño que puede hacerle a los pueblos el manejarse con una moneda que está en picada, que tiene digamos, una carta de defunción ya firmada. Ya se va el dólar no va a ser inmediato, ya lo sabemos, pero está en picada, está cayendo aceleradamente. Eso, Entonces, bueno, esto que lamentablemente tú has, eso es Margarita, yo esto que tú has... perdón que tengo que continuar con un trabajo que me espera acá. No, sí, pero Necesito antes de despedirme. finalizar, Margarita, es que acabas de tocar un punto muy, muy importante. A No ver, ya te digo. pretendemos generar pánico financiero, Claro que no. jamás. Esto es a largo plazo, de acuerdo Exacto, con las proyecciones que hacen los analistas económicos, exacto, los espacios especializados que nos dan la fuente, por supuesto. Nosotros exacto. transmitimos esa información para que le quede claro a Bueno, nuestra audiencia. bueno, amigos, perdón, Ivette, tengo que despedirme, tengo que despedirme. Tranquila. Muchas gracias por los minutos que han regalado de su tiempo para escuchar estos temas que no son fáciles de asimilar por lo muy técnico que son, pero que impactan en la vida de cada uno de nosotros en cualquier parte del planeta donde nos encontremos. Porque con el dólar hemos convivido muchos años, muchos decenios, pero el dólar se va y viene otra moneda y hay que estar con mente abierta para lo que viene. Muchas gracias por la atención prestada y por favor súmense a nuestra
comunidad de prensa alternativa, a nuestro grupo. Ivette. Así es, Margarita. Los dejo yo con la reflexión del día. No es cierto que el Congreso gaste el dinero como un marinero borracho. Los marineros borrachos gastan su propio dinero. El Congreso gasta nuestro dinero, lo dijo el doctor Art Laffer. Y como siempre, nos vemos. Muchas gracias por su audiencia. Hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.